Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Como siempre, comienzo explicándoles o diciéndoles que a las personas que no les interesa que les aparezcan las letritas de aquí, ustedes mismos los pueden apagar dándole clic a su pantalla, y de este lado hay un cuadro que tiene doble C, ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar las letras. El día de hoy les estaré enseñando cómo tejer un precioso bolso que ustedes pueden utilizar para cualquier cosa, para guardar cualquier cosita, ya sea su maquillaje, sus ganchos. Bueno, si ustedes lo quieren tejer para regalar, también estaría bien perfecto, porque yo sé que le va a encantar mucho a esa persona a la que ustedes le regalen, ya que es un proyecto bien bonito, bien sencillo y aparte está hecho con mucho amor. También para las personas que se dedican a vender sus tejidos, pues esta es una buena opción para generar un dinero extra. Así que ustedes nada más necesitan materiales básicos que pueden conseguir en cualquier parte, pues en una tienda donde vendan pues materiales así de costura, de crochet. Vamos a estar necesitando un gancho pequeño de 1.50, un gancho de 3 milímetros, lo que es un cierre, este es de 15 centímetros, o sea es pequeño, pero venden de diferentes tamaños. Estos yo los compro en amazon.com, les estaré dejando el link en la cajita de descripción, o si puedo en el primer comentario, pero los compro en amazon.com y venden de diferentes colores. Y voy a estar utilizando este hilo o lana de aproximadamente 2 milímetros de grosor, es algodón, aquí dice 50% algodón y 50% acrílico, es del número 4 y se recomienda un gancho de 2.5 a 3 milímetros. Nosotros estaremos utilizando el de 3 milímetros, pero para hacer la puntada el de 1.50. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan en su casa. Este proyecto se puede hacer en acrílico, algodón, diferente grosor, el que sea que ustedes tengan, lo pueden hacer. Ahora sí, sin más nada que decir, nos vamos al paso a paso y deseo de todo corazón que ustedes se queden conmigo hasta el final para que vean el proyecto ya terminado. Comenzamos con nuestro gancho de 1.50 y vamos a estar haciendo puntos bajos. Miren, aquí donde termina el cierre, vamos a irnos hacia arriba. Y en este punto sería como la mitad de este lado. Aquí yo estaré haciendo o uniendo mi color. Aquí lo tengo, no tengo nudo ni nada, nada más lo voy a pasar hacia enfrente con mucho cuidado, así. Si ustedes toman pues hebritas del zipper, no pasa nada, lo vuelven a intentar, miren, así, y jalan su hebra hacia enfrente. Ahí está. Así, jalamos un poquito y hacemos una cadenita. Esta cadena ya nos equivale al primer punto bajo. Aquí está. Vamos a ir escondiendo esta hebra mientras vamos trabajando. Nos retiramos un poquito y aquí pinchamos, tomamos lana, salimos, así, jalamos 2 hebras y hacemos punto bajo. Tenemos 2, volvemos a repetir, nos retiramos poquito, aquí pinchamos, tomamos hebra, salimos, jalamos y punto bajo. Tengo 3 puntos bajos y mientras voy trabajando voy escondiendo esta hebra de aquí. Volvemos a repetir, nos retiramos poquito, aquí pinchamos, tomamos lana y salimos, así, jalamos y hacemos punto bajo. Nos vamos a ir trabajando puntos bajos todo hasta acá, hasta que lleguemos aquí en donde comienza el cierre. Miren, hasta este punto nada más. Aquí traten de no hacer muchos puntos. Llegué de este lado con mis puntos bajos y en total tejí 26, contando lo que es la cadena. Entonces tengo 26 puntos bajos y llegué aquí. De este lado estaremos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y nos vamos a ir trabajando de este lado. Aquí al ras, aquí estaré pinchando, uy, se me resbaló. Ok, aquí nuevamente pinchamos y hacemos nuestro punto bajo. El primero siempre es el más complicado. Aquí está nuestro primer punto bajo. Repetimos, nos retiramos poquito y tejemos punto bajo y tenemos 2. Nos retiramos poquito, punto bajo y tenemos 3. Nos vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta llegar aquí a la otra orilla
tratando siempre de tener los mismos puntos que tejimos del otro lado. Por ejemplo, yo tengo 26, así que de este lado trataré de tener los mismos que acá. Llegué de este lado y tengo los mismos puntos, 26. Vamos a repetir aquí las cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y deslizamos aquí en donde está esta cadenita, miren, así, introducimos y hacemos nuestro punto deslizado. Ya terminamos de trabajar con este gancho chiquito, lo ponemos a un lado y vamos a tomar el de 3 milímetros o el que sea que ustedes quieran utilizar. Y aquí levantamos 1, 2, 3 cadenas que ya nos equivale a un punto alto y es para este primer punto. En el siguiente introducimos, tenemos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Tenemos 2 puntos altos, lazada en el siguiente punto, cerramos 2 y 2. Tenemos 3 en el siguiente, cerramos 2 y 2, tenemos 4, 2 y 2, tenemos 5, 2 y 2, tenemos 6, contando estas 3 cadenas. Nos vamos a ir trabajando un punto alto en cada punto hasta llegar a estas 6 cadenas. Llegué de este lado con mis puntos altos. Aquí están las 6 cadenitas. Dentro de las 6 cadenas estaremos tejiendo 6 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos y ahora nos vamos trabajando de este lado. Aquí en el primer punto hacemos el primer punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto. Nos vamos a ir trabajando puntos altos hasta llegar de este lado. Una vez que llegan aquí repiten 6 puntos altos tomando las cadenas y ya les enseño cómo es que vamos a cerrar. Llegué de este lado, miren, ya se va viendo forma, se está cerrando. Aquí estaremos haciendo nuestro punto deslizado en la tercera cadena, deslizamos y ya tenemos terminada la vuelta número 2. La siguiente estaremos tejiendo punto bajo sobre cada punto. Hacemos una cadena, en el mismo tejemos punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto bajo. Nos vamos a ir trabajando un punto bajo en cada uno de los puntos hasta dar la vuelta todo alrededor y los veo cuando lleguemos a este último punto. Llegué aquí al final, ya di la vuelta con mis puntos bajos. Hacemos nuestro punto deslizado aquí en este primer punto, no en la cadena sino en el punto. Ahí deslizamos, miren, ya se mira de esta manera. Ahora vamos a hacer aquí 1, 2 cadenas, lazada en el siguiente punto. Estas 2 cadenas es para este primer punto. En el siguiente hacemos punto alto. Estas 2 cadenas y el punto alto es como si fuéramos hecho 2 puntos altos cerrados juntos. Ya ustedes lo van a ver aquí, miren, 1, 2 cadenas, lazada en el siguiente punto, introducimos 3 pestañas, cerramos 2, lazada en el siguiente, 4 pestañas, cerramos 2, 3 pestañas, las cerramos juntas. Hicimos 2 puntos altos cerrados juntos, 1, 2 cadenas y repetimos. En el siguiente punto cerramos 2, lazada en el siguiente, cerramos 2, 3 pestañas, cerramos juntas, 1, 2 cadenas, repetimos, lazada en el siguiente punto, cerramos 2, lazada en el siguiente punto, cerramos 2, 3 pestañas, cerramos juntas, 1, 2 cadenas y volvemos a repetir. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, 3 pestañas, cerramos, 1, 2, repetimos, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, 3 pestañas, cerramos, 1, 2. En el siguiente punto, punto alto sin terminar, en el siguiente punto alto sin terminar, 3 pestañas, cerramos, 1, 2 cadenas y repetimos. Esto lo estaremos haciendo por todo alrededor. Llegué aquí al final con mi puntada, miren. Ahora aquí ya tengo mis 2 cadenitas. Estaremos haciendo nuestro punto deslizado no en estas 2 cadenas sino en el punto alto. Aquí
deslizamos y ya terminamos con la primera vuelta de la secuencia. Se mira así. Para la siguiente vamos a hacer aquí en estas dos cadenitas, aquí hacemos el primer punto alto, perdón, punto bajo y otro punto bajo. Tenemos dos, nos saltamos este punto y en las dos cadenitas repetimos 1, 2, dos puntos bajos, nos saltamos el punto en las dos cadenas, 1 y 2, nos saltamos el punto en las dos cadenas, repetimos 1 y 2, nos saltamos el punto, 1 y 2, en las dos cadenas, 1 y 2. Así nos vamos a ir trabajando todo alrededor, tejiendo dos puntos bajos en cada espacio de dos cadenitas, así. Terminé la vuelta, tengo mis puntos bajos, hacemos nuestro punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos, así. Hacemos una cadena y en el mismo punto, punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Y nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. O sea que van a hacer una vuelta en puntos altos, que es esta, la de las dos cadenas, y dos vueltas en punto bajo, ¿ok? Esta ya va a ser la segunda. Una vez que terminemos esta, voy a regresar con ustedes para repetir la primera vuelta de la secuencia, que es la de los puntos altos y las dos cadenas. Llegué al final, tengo mis dos vueltas en puntos bajos. La siguiente se va a repetir esta de los puntos altos, levantamos una, dos cadenas. En el siguiente punto, miren, este es el de las dos cadenas, entonces aquí hacemos el punto alto y estos dos quiere decir que hicimos dos puntos altos cerrados juntos, una, dos cadenas y repetimos. En el siguiente punto, punto alto sin terminar, lazada, en el siguiente punto alto sin terminar, tres pestañas, cerramos, una, dos cadenas, en el siguiente punto, punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, tres pestañas y cerramos, una, dos cadenas y volvemos a repetir. Vamos a estarlo repitiendo así todo alrededor, dos cadenas, en el siguiente punto, punto alto sin terminar, en el siguiente punto alto sin terminar, tres pestañas, cerramos, dos cadenas y repetimos. Una vez que terminemos esta vuelta, deslizamos en el punto y repetimos las dos vueltas en puntos bajos. Recuerden que la primera se teje en dos puntos bajos en las dos cadenitas, dos puntos bajos aquí, se saltan el motivo, dos puntos bajos aquí, se saltan el motivo y así. La siguiente se va a repetir un punto bajo en cada uno de los puntos y volvemos a repetir esta de los puntos altos. Así se van a ir hasta que tengan el largo deseado para su bolso. Miren, ya le avancé a mi bolso. En total hice 1, 2, 3, 4 secuencias y hasta aquí lo voy a dejar. Si ustedes lo quieren más largo, pues siguen repitiendo las vueltas hasta tener el largo deseado. Así que ahora sí lo vamos a estar cerrando. Vamos a voltear al revés con mucho cuidado. Miren. Y aquí es opcional, a mí me gusta pegar estas partes aquí a la orillita, así. Yo utilizo un pegamento que es este que tengo aquí. Ustedes pueden utilizar el silicón frío o caliente, así a la orilla. Estos dos extremos los pegamos, pero si no lo quieren hacer, pues también lo pueden dejar así. Vamos a estar cerrando ya nuestro bolso. Hacemos una cadena y buscamos el primer punto, el de enfrente, que es este, y buscamos el punto de atrás. Miren, y aquí está. Tomamos así y hacemos un punto bajo, así. Nos vamos al siguiente punto, el de enfrente, y buscamos el punto de atrás. Aquí está. Y hacemos igual punto bajo. Siguiente punto de enfrente, buscamos el punto de atrás y hacemos punto bajo. Siguiente punto, el de enfrente, el punto de atrás y punto bajo. El de enfrente,
el de atrás y punto bajo. Así nos vamos a ir repitiendo punto bajo, enfrente y atrás hasta llegar al final. Así, punto bajo. De esta forma lo vamos a estar cerrando. Miren, terminé de este lado, hice una cadenita y corté mi hebra. Ahora yo me ayudo con el mismo gancho para esconder lo que son las hebritas. Miren, lo voy pasando así entre las pestañas estas, así, y lo paso. Y así me voy escondiendo por cada espacio que pueda pescar, así. A veces le hago una cadena para que se sujete un poquito mejor y continúo escondiendo así y lo escondemos, y así me voy a ir escondiéndola y le voy a pegar lo que es esta orillita. Bueno, pues no voy a poderle pegar esto porque me acabo de dar cuenta que ya no le sale pegamento, entonces no tengo silicón caliente, así que pues por mientras lo voy a dejar así. Lo vamos a voltear al derecho y acomodamos bien lo que es la esquina, las dos esquinas, así. Acomodamos bien y esto pues va a ir por dentro. Voy a cerrarlo aquí para acomodarlo, así. Y estas cositas, como no las pude pegar, pues nada más las voy a meter así. Miren, así. Ya cuando me llegue mi nuevo pegamento, pues ya se lo pego. Por mientras va a quedar así. Y vean, amigos y amigas, así es como les debe de quedar su bolsito. Es un proyecto muy coqueto, muy hermoso y muy fácil de tejer, que nos puede servir pues a todas las personas, como a las mujeres nos puede servir para que guardar el maquillaje. Para los niños pueden guardar sus lápices, sus plumas y pues así. Depende de qué utilidad le da a cada persona, pero a mí en lo personal me han estado gustando mucho los proyectos así de bolsitos. Deseo de todo corazón que a ustedes también les guste, que se animen a tejerlos. Son muy fáciles, de verdad que sí lo son. Y bueno, pues anímense, regálenle a sus hijos, a sus nietos, sobrinas. Yo sé que les va a encantar. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en un video nuevo. Bye.